Si vemos a nuestro alrededor, hay mucha gente a quien parece no importarle esto, cómo luce, ni lo que hace, ni cómo va pasando la vida. ¿Y qué sucede? Son mal testimonio y contradicción. Vamos a Proverbios 19, en el versículo 24. Proverbios 19, ¿qué dice? Por ejemplo, el versículo 24, al hablar de los indolentes, afirma y dice, el perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará. Y quiere decir que algunos son indolentes y solo quieren que alguien les haga todo. Conozco a varios así, y para nada me inspiraron sino para huir de ellos. Simplemente porque nosotros no somos así. Somos creyentes, seguidores de Cristo, lo representamos a Él, somos sus embajadores, y muchos tienen derecho a vernos y decir, ¿seguidor de Cristo? Sí. ¿Seguidor de Cristo? Olvídelo. Lo que hace en el libro de Proverbios es que nos presenta una ilustración tras otra. Vayamos al capítulo 26, al versículo 16. Capítulo 26, versículo 16. Y ahí, notemos que dice. Dice, en su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. ¿Qué es lo que dice? Que toda la gente que es perezosa está en la babia. No capta la realidad. Ya ha decidido lo que no va a hacer, cómo va a hacerlo y lo que sí va a hacer. Es un mal testimonio y se engaña, ya que el versículo 12 del mismo capítulo dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Sencillamente que, con frecuencia el perezoso, poco después ni siquiera se da cuenta. Solo piensa, mire, las cosas marchan muy bien, hago lo menos que puedo y... Quiero que vea que, como seguidores de Cristo, por el impacto que tenemos, lo que hacemos, cómo lo hacemos, qué tan bien lo hacemos, si somos persistentes y diligentes, qué tan entregados, leales, fieles, devotos somos con aquellos para quienes trabajamos. Nuestro testimonio debe resonar clara y perfectamente. Así que nosotros debemos preguntar, ¿qué actitud tiene Dios? Es decir, ¿cómo considera al indolente? ¿Qué concepto tiene? Bueno, en primer lugar, considera que es rebelde. Un indolente rebelde, le diré por qué. En Efesios capítulo 2, el pasaje que casi todos saben de memoria, notemos que dice en el capítulo 2, versículos 9 y 10, en cuanto a ser salvos y cómo debemos vivir. Versículo 8 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, gracia, bondad, amor y favor de Dios, y que no es por lo que hayamos hecho, sino que nos salvó conforme a su gracia, amor y favor, no por nuestras obras. Y llega el versículo 10, que nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pensemos en esto. Es la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios para cada uno de sus hijos. ¿Hacer qué? Dice que de antemano preparó qué quiere que hagamos. Lo segundo que Dios ve, y como dijimos es la actitud de Dios, es que malgastamos el don más precioso que nos ha dado. No, solo eso, es un don que nadie podría darnos, con el que nada podemos hacer, sino vivirlo. En Primera de Pedro capítulo 4, escuchemos lo que dice. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10. Dice, cada uno, escuche bien, cada uno según el don especial que ha recibido, es decir, es un don que muestra nuestra personalidad, don especial. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice, sea cual sea su don, empléelo, ¿haciendo qué? Sirviendo uno al otro. Aquí no hay ninguna persona, ni en nuestro auditorio del aire, que no pueda hacer algo por otro. Podemos hacer algo por alguien. Lo que sea.
Y he notado lo siguiente: si una persona tiene el don del servicio y se ha entregado a Cristo Jesús, es grandioso lo que puede hacer. ¿Qué quiere decir el don del servicio? Que nos comprometemos, mire, a servir al Señor Jesucristo en tal forma que nos entregamos a otra persona o a un grupo o a lo que sea. Así quiere Dios que su asociación, la iglesia y el mundo actúen, ayudándose uno a otro en lo que sea. Consideremos esto: somos seguidores de Cristo. Lo representamos. Y la indolencia, el mal uso del tiempo, talentos, destrezas, aptitudes, dinero y demás, un pobre uso, es desagradable a Dios. Y nos dice que el indolente a Dios tampoco le agrada, por lo que, al saber en lo que Dios piensa al respecto, y en cuán egoísta es eso, le invito a buscar Filipenses capítulo 2. Y comenzando en el versículo 3, ver que dice: todas estas son órdenes del Señor muy claras. Veamos en el capítulo 2 y comencemos en el versículo 3 aquí. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El indolente, ¿conoce a sus tres mejores amigos? Yo mismo. Los tres mejores, pues lo único que les preocupa es cuidar de sí mismo. El verdadero creyente en Cristo buscará maneras para dar ánimo, ayuda y sostén a otros. El indolente está ensimismado. Será muy egoísta, casi siempre avaro, y tendrá muchas otras cosas que son pecados delante de Dios. Muchas cosas caben dentro de la categoría y vienen como resultado de ser indolentes. Quisiera que veamos especialmente este pasaje en Colosenses 3. Aquí hay una violación específica de la palabra de Dios. Busquemos Colosenses 3 brevemente. Veamos qué dice: pues transformaría hábitos de trabajo de muchos y eliminaría la indolencia. Leamos Colosenses 3, versículo 23. Y todo lo que hagáis, sin faltar nada, hacedlo de corazón, con entusiasmo, diligencia, persistencia, lo que sea, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. En otras palabras, y esto puede escandalizar a algunos, mañana levantarse y dirigirse al trabajo, mire a su jefe y no se lo diga, véalo y dígase: este día trabajaré para Jesucristo. Él es el jefe y hoy representa a Cristo. Y usted me dirá: no conoce a mi jefe. No importa quién sea su jefe. Vea lo que dice aquí: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, con emoción, demanda entrega, como si lo hiciera para Cristo. Pues, por cierto, mire, así es. Si hacemos algo bien, y como dice, de corazón, poniendo todo el corazón, haciéndolo mejor, ¿qué ocurre? Damos testimonio de Cristo. Decimos algo. Somos algo, hacemos algo para agradar a Dios. Le invito a buscar Efesios 4, pues lo cierto es que no debemos dar una falsa impresión del Señor Jesucristo. En el capítulo 4 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados a ser creyentes y seguidores de Cristo, por lo cual, ¿qué clase de vida es esa? Y dice que debo andar con toda humildad, mansedumbre, paciencia, mostrando tolerancia los unos a los otros en amor, solícitos, dispuestos, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si somos indolentes, damos falsa impresión de la vida cristiana. ¿Se agrada Dios con eso? Claro que no. Y debemos preguntar: ¿cómo quiere Dios que viva? Muy sencillo: hágalo mejor, luzca lo mejor. Todo lo que hagamos, a dónde vayamos, lo que suceda, Dios lo premiará como lo ha dicho. Y alguien dirá: bien,
Comprendo. Soy indolente.